Me quedé de pie en el silencio estéril del pasillo del hospital, observando el brillo de las luces fluorescentes sobre el suelo pulido. Mi padre, David, un hombre cuyo control sobre su familia era tan absoluto como su fe en su propia importancia, temblaba visiblemente con una rabia incontenible. Miraba fijamente al detective uniformado, con el rostro pálido y tenso. El detective bajó la vista hacia un bloc de datos antes de encontrarse con la mirada furiosa de mi padre. «Señor», dijo con voz monótona y profesional, «su declaración dice que estuvo en Chicago los últimos 10 días, pero según los datos geotemporales que proporcionó la señorita Jensen, el pase fácil de su vehículo fue escaneado en el puente a 1 milla de aquí la noche en que ingresaron a su hermana». Mi padre giró la cabeza hacia mí, con los ojos llenos de una traición impactada. ¿Sus datos? Trabaja para la oficina del censo, espetó, con décadas de condescendencia en sus palabras. El detective esbozó una leve sonrisa indiferente. Señor, sus credenciales son un asunto de seguridad nacional. Ahora mismo, solo necesita saber que son irrefutables. Tenemos algunas preguntas para ti en el centro. No dije nada. Mi expresión era una máscara perfecta de calma. Solo vi cómo la arquitectura de su autoridad se desmoronaba ante mis ojos. 2 semanas antes, el silencio había sido diferente. Era el silencio pesado y sofocante dentro del apartamento de mi hermana, Chloe. Chloe, la estrella brillante e imprudente que siempre había rodeado a nuestra familia, había desaparecido. El lugar era una ruina. Una imagen violenta de una lucha que no quería imaginar. Una pesada mesa de roble estaba volcada. Una lámpara, hecha añicos, yacía sobre la alfombra. Y su teléfono. Su salvación era una telaraña de cristales rotos sobre el suelo. Me temblaban tanto las manos que apenas pude marcar su número. Cuando contestó, su voz estaba entrecortada por la impaciencia. «Ana, por Dios, estás exagerando», dijo, interrumpiéndome mientras intentaba explicarle. «Chloe es impulsiva. Seguro que está de retiro espiritual en el desierto». Su tono estaba impregnado de esa típica indiferencia, la que siempre me hacía sentir pequeña y estúpida, la que había oído 1000 veces. «No llames a la policía», ordenó. «Lo último que necesitamos es que avergüences a la familia con tu paranoia». Soltó una breve y amarga risa. «Llevas tanto tiempo en ese aburrido trabajo de oficina que crees que un cojín fuera de lugar es un caso federal». Colgó, seguro de haber silenciado a su histérica e insignificante hija. No tenía ni idea de que acababa de darme lo único que necesitaba para empezar mi propia investigación, la confirmación de que nadie más vendría a ayudarme. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender que mi aburrido trabajo de oficina era solo una tapadera para la otra vida que llevaba. Para comprender de verdad la desconexión, el abismo entre cómo me veía mi familia y quién era yo en realidad, hay que recordar una cena que tuvimos un mes antes de que Chloe desapareciera. Era una típica cena de domingo, llena de risas y tintineo de copas. Todo giraba en torno a mi hermana. Estaba radiante esa noche, radiante al hacer su gran anuncio. Dejaba su trabajo estable en marketing y declaró que se dedicaría a su verdadera pasión, convertirse en influencer de bienestar a tiempo completo. Habló de autenticidad y de experiencias personales, y mis padres quedaron cautivados, pendientes de cada palabra. Mi padre irradiaba un orgullo que jamás se molestó en ocultar. «Esa es mi chica», dijo, levantando su copa. «Siempre valiente, siempre aspirando a lo más alto». Mi madre, Helen, una mujer cuyo principal papel siempre había sido pulir el ego de mi padre y cuidar la imagen pública de la familia, asintió con la cabeza. Más tarde, durante un momento de calma en la conversación, intenté compartir una noticia mía. «Aprobé mi examen final de certificación en el trabajo», dije en voz baja. Mi padre, sin dudarlo, se acercó y me dio una breve palmadita en la mano con desdén. «Qué bien, cariño», dijo, mientras sus ojos volvían a Chloe. «Al menos es una pensión estable». Y eso fue todo.
Ese fue todo el reconocimiento que recibí durante 6 meses de jornadas de 18 horas y noches sin dormir estudiando teoría criptográfica. Era para una certificación con una tasa de rechazo del 40%, un hito profesional que definiría la siguiente década de mi vida. Para él era menos importante que una buena pensión. Sentí esa frialdad familiar en el pecho. Era la misma sensación que tuve en el instituto cuando recibí mi premio estatal de ciencias con un distraído. Genial. Antes de que la conversación volviera inmediatamente al papel principal de Chloe en la obra escolar, era el peso de 1000 otros momentos, toda una vida siendo tratada como una nota al pie fiable y sin interés en la vibrante historia de mi familia. Pero en mi otro mundo no había notas al pie. Mi otro mundo era un lugar sin ventanas, sin sonido, donde la única realidad era el silencioso río de datos que fluía en las pantallas. Era una instalación de información compartimentada y sensible, un bote enterrado en las entrañas de hormigón de un edificio que oficialmente no existía. Aquí, mi nombre no era Sweetie, era Jensen. Y aquí, no era una nota al pie. Era un defensor de primera línea. Recuerdo un turno de noche en particular. El aire zumbaba con la silenciosa potencia de los servidores, la única luz, un frío resplandor azul de los monitores. Trabajaba junto a mi jefe de sección, Marcus, un hombre tranquilo e intenso que veía narrativas completas y líneas de código que otros pasaban por alto. Y era de los pocos que me veían. Mis ojos estaban escaneando el tráfico de señales sin procesar cuando lo capté. Un destello, un fantasma en la máquina que no debería haber estado allí. Marcus, dije en voz baja pero cortante, estoy detectando una señal fantasma que se propaga por la frecuencia de banda C. Está ocultando su firma de correo electrónico, pero la latencia del paquete tiene un error de 3 milisegundos. Intenta imitar la señal de un satélite amigo. Marcus estuvo a mi lado en un instante. Su pantalla reflejaba la mía. Observó, en silencio, cómo mis dedos recorrían el teclado, ejecutando rastreadores de diagnóstico y aislando el código erróneo. Fue un proceso quirúrgico delicado, una orden errónea, y la señal hostil nos detectaría y desaparecería. Pero se me daba bien el silencio, se me daba bien pasar desapercibido. Construí una barrera virtual alrededor de la señal, rastreé su origen y descifré la primera capa de su carga. Era un sofisticado gusano de vigilancia dirigido directamente a un agente diplomático aliado en una región inestable. Lo habíamos detectado justo antes de que se activara. Marcus se recostó, dejando escapar un suspiro lento que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Me miró con un profundo y genuino respeto en los ojos. Eso era más valioso que cualquier elogio paternal. «Buen hallazgo, Jensen», dijo. «Acabas de evitar un compromiso importante». En ese mundo, mi silenciosa competencia no solo era agradable, sino necesaria. Salvaba vidas. Por eso, después de que mi padre me colgara, hice una última llamada desesperada a mi madre. Pensé que tal vez podría apelar a ella, pero su respuesta fue, como era de esperar: «Helen, Ana, ya saben cómo es su padre». Suspiró con voz cansada, como si yo fuera la causa del problema. Solo quiere proteger la imagen de la familia. Chloe aparecerá, siempre lo hace. Por favor, no lo compliques. Y en ese momento, lo comprendí por completo. No me pedía que me calmara. Me pedía que volviera a ser invisible, que antepusiera la intachable reputación de la familia a la seguridad de mi hermana. Me pedía que volviera a ser una nota al pie. En ese momento supe que estaba completamente sola en esto. Durante 20 años había seguido sus reglas, esperando un reconocimiento que nunca llegaría, pero Chloe había desaparecido. Las reglas habían cambiado, y estaban a punto de descubrir que mi mundo tenía un conjunto de procedimientos muy diferentes y muy vinculantes. Tras la llamada con mi madre, algo cambió en mi interior. El pánico frenético que me había atormentado durante horas simplemente se disolvió. Fue reemplazado por una calma profunda y escalofriante. La parte emocional de mi cerebro se apagó y el analista tomó el control. El apartamento saqueado ya no era una escena de horror.
Era un conjunto de problemas, una colección de variables que necesitaba resolver, y en el repentino y agudo silencio de esa decisión, lo oí. Un leve zumbido electrónico intermitente, casi demasiado bajo para notarlo, proveniente del fondo del armario de Chloe. Me moví metódicamente, apartando zapatos y cajas viejas hasta encontrar la fuente. Era un teléfono desechable barato, escondido en una vieja caja de zapatos, con la pantalla brillando débilmente. La batería estaba al 1%. No era solo una pista, era una migaja dejada deliberadamente. Mi mente corría, barajando probabilidades y escenarios. Ya no había tiempo para emociones. Solo quedaba la misión: encontrar a Chloe. Hice una sola llamada a la única persona en la que sabía que podía confiar. «Marcus, soy yo», dije con voz firme y baja. «Tengo una emergencia fuera de control, un activo comprometido. Necesito una recuperación exhaustiva de datos de un teléfono desechable y necesito acceder a los registros de la red de transporte. Es un asunto personal». No hubo vacilación por su parte, ninguna pregunta, solo discreción. «Te envío un enlace seguro», respondió. «Usa el protocolo Sandpiper. Lo mantendrá fuera de los servidores principales». Trabajé durante las siguientes horas desde una laptop segura. El software Sandpiper creó una sala limpia digital para mi investigación. Los datos del teléfono estaban fragmentados, pero los recompuse poco a poco. Los mensajes de texto borrados comenzaron a materializarse en mi pantalla, y un miedo gélido, más gélido que cualquier miedo que hubiera sentido antes, se instaló en mi estómago. Los mensajes no eran de un secuestrador, eran de mi padre. «Te quedarás aquí y no contactarás a nadie». Otro decía: «Esto es por tu propio bien. Mi padre no la buscaba. La estaba escondiendo». La última etiqueta geográfica del teléfono sonó cerca de un grupo de edificios médicos. Corroboré las coordenadas con las admisiones en clínicas privadas y encontré una coincidencia. Chloe había ingresado en un centro de rehabilitación de lujo hacía 2 semanas. La última pieza del rompecabezas encajó cuando saqué el pase regional fácil y los registros de las cámaras de tráfico del coche de mi padre. Los datos eran una cronología condenatoria perfecta que demostraba que él estuvo allí la noche en que la ingresaron. No solo había sido desdeñoso, había mentido, había construido todo su mundo sobre la base de mentiras cuidadosamente elaboradas. Mi mundo se basaba en datos verificables. Se avecinaba una tormenta y yo tenía las coordenadas de seguimiento. Elegí el punto de encuentro con cuidado. El pasillo principal del Centro de Bienestar Serenity Peaks era un lugar de tranquilidad forzada, colores apagados y tonos apagados. Era aséptico, ordenado y tranquilo, todo lo que mi familia no era. Me quedé junto a una gran maceta, con la espalda recta, las manos entrelazadas ligeramente delante de mí. No estaba nervioso, simplemente esperaba. Un depredador puede ser paciente cuando sabe que su presa va directo a una trampa perfectamente preparada. Los datos se habían enviado, la denuncia anónima se había registrado y verificado, todo estaba en su lugar. Solo tenía que esperar a que comenzara la función. Llegaron puntualmente, convocados por una llamada urgente y oficial de la administración de la clínica que yo había organizado. Mi madre, Helen, estaba pálida y preocupada, con la mirada fija en el pasillo como si esperara una humillación pública en cualquier momento. Mi padre, David, en cambio, estaba furioso. Caminó hacia mí, con el rostro rojo y la mandíbula apretada, ignorando las miradas de desaprobación del personal. «¿Qué has hecho?», siseó, con un gruñido bajo que aún resonaba en el silencioso pasillo. Lo tenía bajo control. «Tú y tus teatralidades, siempre has tenido que ser el centro de atención, ¿no?». Lo miré con expresión serena. No dije ni una palabra. Mi silencio pareció enfurecerlo más que cualquier argumento. Dio otro paso al frente, con el dedo golpeando el aire frente a mi cara. Pero antes de que pudiera continuar su diatriba, una voz tranquila rompió la tensión. «El señor Jensen».
2 agentes uniformados y un detective vestido de civil se habían acercado a nosotros tan silenciosamente que ni siquiera los había notado. El detective fue quien habló, evaluando la escena con una mirada neutral y experta. La transformación fue instantánea y repugnante. La rabia de mi padre se desvaneció como si le hubieran dado un golpe a un interruptor. Se ajustó la corbata, se alisó la chaqueta y se volvió hacia el detective con una máscara de encantadora preocupación paternal. «Sí, agente. Gracias a Dios que está aquí», dijo, con la voz ahora suave como la miel. Me señaló con un gesto triste y cansado de la cabeza. Mi hija menor, Ana, tiende a dejarse llevar. Tiene una gran imaginación. Estábamos muy preocupados por Chloe y el entusiasmo de Ana no nos ha ayudado. Fue la actuación de su vida. El patriarca acosado por una hija histérica, haciendo todo lo posible por mantener unida a su familia. El detective no se lo creyó. Ni por un segundo. Asintió levemente, con expresión indescifrable, y luego miró el bloc de datos que tenía en la mano. Recibimos una pista anónima pero verificada sobre su hija desaparecida. Chloe Jensen, declaró el detective con voz seria. La pista incluía datos específicos, pings de celulares, transacciones financieras y registros de vehículos que nos condujeron directamente aquí. Levantó la vista del bloc y por primera vez sus ojos se encontraron con los míos. Vi un destello de curiosidad profesional, una silenciosa aceptación de un experto a otro. La precisión de los datos era excepcional. Mi padre se burló, una breve y arrogante exclamación. Seguía sin comprender el peligro que corría. Todavía me veía como el niño irrelevante con un aburrido trabajo en el gobierno. ¿Datos de ella?, preguntó con una sonrisa condescendiente. ¿Qué hizo? ¿Revisar el extracto de su tarjeta de crédito? Ese fue el momento. El error de cálculo fatal. El rostro del detective se endureció. Su neutralidad profesional se evaporó en un tono frío y cortante. Este era el momento clave, el que había imaginado cientos de veces. «Señor», empezó a bajar la voz, «su declaración oficial entregada a mi oficina esta mañana es que estuvo en Chicago los últimos 10 días». Hizo una pausa, dejando las palabras suspendidas en el silencio del pasillo. Pero según los datos geotemporales que proporcionó la señorita Jensen, el pase fácil de su vehículo fue escaneado en el puente a 1 milla de aquí la noche en que ingresaron a su hermana. Mi padre se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. La encantadora fachada se hizo añicos, reemplazada por una confusión gris y flácida. Su autoridad, la inmensa e inquebrantable fuerza que había gobernado mi vida entera, se evaporó bajo las intensas luces fluorescentes. «Sus datos», balbuceó, mirándome como si me viera por primera vez. «Trabaja para la oficina del censo». La voz del detective ahora era como el hielo. «Señor, sus credenciales son un asunto de seguridad nacional. Ahora mismo. Solo necesitas saber que son irrefutables». Dio un paso más cerca. «Mentir en el caso de una persona desaparecida es un delito. Tienes que venir con nosotros». Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Mi padre se quedó sin palabras, completamente destrozado, obligado a ver a su hija, no como una decepción, sino como un poder silencioso y formidable que acababa de desmantelar todo su mundo. Mi padre medía el valor de una persona por lo ruidosa que era. Finalmente se quedó en un silencio tan profundo que solo pudo oír la verdad. Mientras los policías lo escoltaban por el pasillo, tenía los hombros encorvados de una forma que nunca antes le había visto. Toda la bravuconería y la autoridad habían desaparecido, dejando atrás solo a un anciano confundido y derrotado. Mi madre, Helen, se quedó paralizada en medio del pasillo, mirándome de espaldas a él, que se alejaba, con el rostro convertido en una máscara de absoluta desolación. Todo su mundo, la imagen cuidadosamente cuidada que había protegido durante toda su vida, acababa de ser desmantelado públicamente por la hija que nunca vio realmente. Por un momento,
Creo que quiso decirme algo, suplicar o acusarme, pero no le salieron las palabras. No quedaba nada más que decir. Sostuve su mirada un instante, no con ira ni triunfo, sino con una silenciosa determinación. Luego les di la espalda a ambos, a los restos de sus mentiras y al cascarón vacío de nuestra familia, y abrí la puerta de la habitación de Chloe. Dentro, el caos del pasillo se desvaneció. Reinaba la tranquilidad, la paz. Chloe dormía, luciendo más pequeña y frágil que nunca. Mientras me sentaba en la silla junto a su cama, entró un médico para revisarle las constantes vitales. Me miró, luego a la puerta cerrada, y simplemente asintió lenta y respetuosamente. Fue un pequeño gesto, pero lo fue todo. En ese momento, no estaba viendo a una hermana menor histérica. Estaba viendo al único responsable de la toma de decisiones en la sala. Me estaba viendo a mí. Ese momento marcó el comienzo de mi nueva vida. 6 meses después, me encontraba ante una gran sala informativa con un monitor de última generación. Un grupo de funcionarios de 3 agencias diferentes me observaban con expresión seria. Los flujos de datos en la pantalla eran complejos, las implicaciones de nuestro trabajo, cruciales. Me moví a través de la presentación con una confianza tranquila e inquebrantable, tan natural como respirar. Ya no era Ana, la chica tranquila en la esquina de la foto familiar, era la jefa de sección Jensen, y esta sala llena de profesionales que valoraban los datos y la competencia discreta era mi elemento. Mi nueva oficina era sencilla y limpia, con un gran ventanal que daba a la extensa ciudad. Era una visión que me había ganado, una que me recordaba a diario que había un mundo mucho más grande que el sofocantemente pequeño en el que crecí. Una tarde, Marcus se apoyó en el marco de mi puerta con una carpeta en la mano. Tenía una forma de aparecer sin hacer ruido, una costumbre de años de trabajar en lugares donde el silencio era una herramienta. «Acabo de recibir el informe final», dijo en voz baja. «Tu padre se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Le pusieron una multa cuantiosa y 2 años de libertad condicional. Tienes suerte de que no le pidieran más». Miré por la ventana la ciudad que se extendía a mis pies, con una sonrisa cansada en los labios. «Los datos no mienten», dije en voz baja. Marcus asintió. «No, no miente». Hizo una pausa y luego se apartó del marco de la puerta para irse. «Lo hiciste bien, jefe. Esa sola palabra, jefe, tuvo más peso que toda una vida de elogios vanos de mi padre». Era un título que no había heredado, una muestra de respeto que no me habían dado por obligación. Era algo que había construido en silencio para mí. Era la única validación que realmente necesitaba, y venía de una familia que yo misma elegí, unida por el respeto mutuo, no por la sangre. Más tarde esa semana, estaba en casa, acurrucada en el sofá con una taza de té, viendo la lluvia caer por las ventanas de mi apartamento. Era una tarde tranquila y apacible, de esas que había llegado a apreciar. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Miré la pantalla y vi un mensaje de un número del que no había tenido noticias en meses. Era mi madre. El mensaje era breve. «Ana, Chloe ya salió del centro y está bien. Pregunta por ti. Lo siento». Leí las palabras una vez y luego otra. Busqué en mi interior una chispa de ira, una oleada de victoria. Algo, pero no encontré nada. El mensaje era solo información, un fantasma de una vida que ya no sentía como mía. Su disculpa, que antes ansiaba con desesperación, como un niño, ahora parecía irrelevante. Mi paz ya no dependía de sus palabras. Con un dedo tranquilo y firme, mantuve pulsado el hilo de mensajes y lo archivé sin responder. La notificación desapareció. Tomé un sorbo de té y volví a observar la lluvia, en perfecta paz en mi silencio. Mi familia se pasó toda la vida diciéndome que me mantuviera en mi carril, sin darse cuenta de que mi carril tenía acceso a todos los mapas. Si alguna vez has tenido que usar tu propia discreción para hacerte oír, cuéntanos tu momento de reivindicación en los comentarios. En esta comunidad valoramos la evidencia.